¿no? De siempre, de saber que el arte va a estar del lado de esta vereda, ¿no? Con esta alegría y esta emoción le dedicamos a Ismael Bordagaray y también a Karina y al cura que nos visitan y después estamos escuchándolos en el panel que sigue, ¿no? Contarles que, bueno, ahora va a continuar en la palabra Romina, una compañera investigadora, politóloga ella, que en el momento en que uno busca que nos ayuden desde la teoría, todos nos cobran, ella no. Ella tiene mucho que ver con esta herramienta que tenemos hoy, política, que hacía mención Andrés, nuestro partido de asamblea que se llama Nuestra Tierra. Yo quiero que ustedes lo conozcan, que ella tuvo mucho que ver y estamos muy agradecidas, y como no se cansa de aportar, hoy en esta tarde nos va a hablar de lo que es el Tratado Binacional y las consecuencias en la minería. Romina Brújula, con ustedes. La pequeña contribución que voy a tratar de aportar en esta mesa, que para mí es un honor estar con gente tan luchadora, y bueno, también venimos de otras luchas y resistencias como lo fue y lo sigue siendo la universidad. Quería comentar un poco las implicancias del Tratado Binacional Minero, que a veces uno piensa, bueno, estas herramientas o medidas de la política exterior que sobre todo incumben a las cancillerías, y uno piensa, bueno, esto pasó, lo sucedió, comenzó en los 90, nosotros estamos en La Rioja, siempre nos dicen que somos una provincia periférica, nos fuimos convenciendo también de esto, en realidad tiene que ver con parte de esta construcción federal, que es bastante desigual, y lo que nos toca a nosotros en este tratado que tiene inicio en el año 97, es profundamente, sí tiene que ver con la historia riojana, desde los aportes que hizo en su momento el que era secretario de Minería y que después fue gobernador, Ángel Massa, que fue uno de los grandes promotores de toda la legislación, de estas modificaciones que sufrió en la normativa, que permitió habilitar y sobre todo promover esta actividad, ¿no? Un perfil productivo minero del cual Argentina históricamente no había explotado tanto como se proponía, todo este andamiaje institucional que desde el 93, pero con un registro anterior, comienza, ¿no?, a ponerse en juego, a tratar de ser promovido por ciertas autoridades de distintos niveles, ¿no? Es decir, este sentido multiescalar desde la nación, algunas provincias promineras y por supuesto también la influencia y la presión del capital transnacional. En este caso, ¿por qué? A partir del 93 nosotros, cuando estudiamos la legislación minera, vemos una serie de modificaciones profundas que sobre todo tienden a favorecer al capital extranjero, favorecer a las grandes empresas e instalar este perfil productivo fuertemente extractivista, fuertemente expoliador de las tierras. Entonces, haciendo justamente un análisis, sobre todo de la participación de la provincia de La Rioja en una región que ustedes conocerán o habrán escuchado como es Atacalar, Atacama, La Rioja, Catamarca, ¿no? Uno dice un proceso de integración regional, subregional con las provincias argentinas, la región chilena, entender la dimensión de que somos una provincia que limita también con un país, y en eso hay para explotar mucho, sobre todo a nivel cultural, de la integración de los pueblos. Pero cuando surge, justamente cuando se crea Atacalar en el año 1996, durante ese año, el año previo, comienzan a darse una serie de reuniones que tenían por fin justamente promover la actividad minera, teniendo en cuenta sobre todo que la relación con Chile iba a permitir un intercambio, donde Chile, que sí tiene un perfil productivo netamente minero, permitiría a La Rioja y a las provincias vecinas generar, ¿no?, condiciones para explotar esta actividad. Ellos, ¿no?, con su know-how, con toda su historia, con todo su conocimiento y demás, poder permitir en ese intercambio también traer a estas tierras esta explotación, pensar en una beta más con este potencial geológico que hay de este lado de la cordillera. Entonces, junto con ese proceso, se van a crear dentro del mismo Atacalar, desde el 96 hasta la fecha, una comisión de minería que permanentemente trabaja junto a las provincias que después se fueron acoplando a este proceso, promover la habilitación legal, porque hay varias de las provincias, ustedes saben que así como ahora estamos discutiendo una ley que prohíba la explotación de la minería contaminante, hay 8 provincias que ya tienen su ley provincial y que prohíben. No obstante, esas provincias, muchas aún con estas leyes,
sancionadas y vigentes, siguen resistiendo a la instalación en la agenda nuevamente de tratar de inhabilitarla, ¿no? Entonces, esto como para tener en cuenta, porque no solo basta tener una ley, sino que los pueblos siempre tienen que estar de pie y los gobernantes deben acompañar, porque las presiones del capital extranjero y las presiones también de estos procesos de regionalización ad intra, que uno dice, bueno, un tratado que se crea en el 97 a instancias de la promoción de uno de los gobernadores, que también había visto una beta en este perfil productivo, que se empezó a impulsar en las modificaciones de la legislación, que luego tienen también un pie en esos procesos de integración y que van a encontrar en la ley que decíamos recién, en el Tratado Binacional, que es el único en el mundo con estas características y sobre el cual se generaron muchas expectativas, porque ustedes saben que nuestra columna vertebral andina tiene un potencial geológico y que nos lleva justamente a que nuestro país sea el sexto país en potencial geológico, en riqueza, con todo lo que ello implica. Entonces, por eso tenemos todos los ojos, ¿no?, puestos en todas estas regiones donde justamente las legislaciones son muy, facilitan demasiado que vengan las transnacionales y se lleven todo a muy poco costo. Es muy rentable el negocio en nuestras tierras. Entonces, ese tratado que se crea en el año 97 se va a ratificar en el 2000 por ambos congresos, ambos países, en todo un proceso de integración que era bastante esperado porque sabemos que Argentina y Chile estuvimos casi en un momento de una guerra inminente allá por el 78, luego el proceso de integración y la democracia, el advenimiento y el retorno a la democracia iba a permitir que estuviéramos mucho más cerca. Pero entre esa cercanía que es positiva, se crea este Tratado Binacional Minero que fue firmado por Menem y por Frei en Chile, y ese tratado lo que habilitó es una zona de longitud, es decir, de extensión de casi 4.500 kilómetros. Nosotros, la frontera nuestra con Chile es la tercera más larga, más grande, más extensa del mundo, compartida por dos países. Bueno, en este caso, toda la columna vertebral, decimos 4.000 kilómetros de extensión, pensemos, imaginémonos la columna vertebral, la frontera andina, 340.000 kilómetros entre un lado de la montaña y otro, es decir, abarcando esto que decía recién Lucía, esta suerte de estado virtual, como dice Maristeles Vampa, Julián Alcaya, ¿no?, otro chileno que estudió mucho el proceso, sobre todo cómo se fue generando una ley donde gran participación tuvieron las transnacionales, así como ahora se está intentando escribir una ley provincial para defender, proteger los recursos, con la convocatoria de todos, con la participación de todos, una ley que sea generada por el consenso popular. Acá los que escribían esta letra para habilitar una zona tan extensa para la explotación eran las mismas empresas transnacionales, los mismos representantes junto, claro, a varios de nuestros gobernantes y payos que en su momento comenzaron, ¿no?, a generar esta norma. Esta norma está vigente, esto tenemos que tener en cuenta, está vigente. Todo este territorio que es visto como un potencial geológico rico para explotar, atrayente a las empresas transnacionales, sigue siendo parte de esta discusión, ¿no? Nosotros conocemos que tal vez la provincia que más ha explotado y que está más implicada en lo que es este tratado es la provincia de San Juan, ¿sí?, que promueve este perfil productivo y que es la que contiene o la que tiene justamente hoy los 6 proyectos binacionales, porque ¿qué es lo que permite un tratado binacional? Es generar una zona, ¿no?, que es prácticamente casi una zona liberada de ciertas restricciones impositivas fuertes para que sea atrayente a las empresas transnacionales para explotar, bueno, primero explotar el recurso minero. Entonces, en esta zona, sobre todo entre la provincia de San Juan y la contraparte, ¿no?, de la región chilena, Coquimbo, toda esta zona, el Vallenar, hay 6 proyectos binacionales. Nosotros siempre conocemos Pascualama, ¿no?, es el gran proyecto y de hecho la letra de este tratado tiene que ver con esta empresa, con Barrick Gold. Pero posteriormente y hasta la actualidad, con Cerro Cuadrado, hay 6 proyectos, ¿no?, Vicuña, La Flecha, Cerro Cuadrado, y una comisión del Tratado Binacional con representación de los ministerios, el Ministerio de Minería de Chile, la Secretaría de Minería de Argentina, que todos los años se reúnen para tratar de justamente mejorar las condiciones, o mejor dicho, armonizar sobre todo
el tema impositivo y tributario, porque las empresas para venir obviamente tienen que encontrar un lugar rentable, y lo encuentran porque ustedes saben que por 5 años no se les cobran impuestos, tienen toda una cantidad de beneficios, es decir, que ellos se encuentran acá, y sobre todo tenían que armonizar estos tributos entre los dos países porque no querían tributar en uno y en otro, ¿no? Si se produce en otro y después la faena sigue y se lo extrae o se lo lleva por los puertos hacia el exterior, acá está cobrando Argentina y está cobrando Chile. No, se comenzó a elaborar un andamiaje legal, normativo, tributario, para que los tributos y las tasas impositivas sean indivisibles, ¿sí? Eso es lo que más ha costado, tratar de armonizar esos tributos, con lo cual hasta hoy, por eso entendemos que el caso de Pascualama ya se pensaba que desde el 2003 o antes, 2004, ya iba a estar en plena explotación. Hubo una cautelar, una medida que los pueblos mapuches del lado chileno lograron pedir la constitucionalidad de la defensa de sus recursos. Ellos tienen una superintendencia medioambiental en la figura chilena, y lograron frenar el proyecto del lado chileno, no del lado argentino, pero la insistencia y la persistencia de los gobiernos junto a la presión de las empresas hacen que hasta hace muy poquitos meses esta comisión se haya vuelto a reunir y vuelva a tratar y poner en agenda e insista por lograr habilitar las condiciones para explotar Pascualama, para explotar estos otros 5 proyectos. Esos 5 proyectos, y como decíamos, todo ese territorio no se da solamente en el caso de San Juan. Las propuestas y los debates en el seno de Atacalar, en el seno de otras comisiones como son los de intendentes y gobernadores de frontera, toda una serie de instituciones que surgen después del Tratado de Maipú de 2009, y que tienden justamente a discutir, a debatir en ese seno cómo se hace para que las provincias que aún prohíben la minería a cielo abierto puedan liberarse de esas restricciones legales. Entonces, esto es una lucha. La Rioja no solamente participa en Atacalar, es una zona donde justamente está atravesada por ese tratado binacional minero, es una de las 10 provincias mineras que conforman la Organización Federal de Estados Mineros, la UFEMI. En ese mismo registro nosotros podemos observar que hay 28 proyectos de minería entre metalífera y uranífera. Nosotros decimos, estamos peleando con 4 mineras, el pueblo de Famatina se levantó contra 4 mineras, pero hay 28 proyectos. No los vamos a encontrar si buscamos la información, porque no es transparente, porque en la Secretaría de Minería, si entramos y empezamos a googlear, no lo vamos a encontrar. Vamos a tener que hacer, como hacemos para construir los datos, buscar y tratar de cruzar información, porque tampoco saben dónde están localizados. Si ingresamos a la OFEMI, vamos a ver que en La Rioja tenemos 2 proyectos auríferos, unos 5 de uranio, otros también metalíferos de cobre, otros, y decimos, ¿y a dónde están? Y sí, muchos no están al alcance de nuestros ojos, y los conocemos o nos cuesta mucho llegar a ellos. El poder popular y la organización popular, y muchas veces el acompañamiento de algunos y muy pocos dirigentes no alcanza para conocer esto. Entonces, lo más importante es informarnos, seguir en pie con esta lucha, acompañar, tratar de pensar que así como hay un andamiaje legal que trata de liberar todas las restricciones para saquear, para extraer, para llevarse los recursos, nosotros estamos en una situación donde no tenemos agua, donde tenemos que cuidar lo poco que tenemos y apoyar este tipo de ley que ojalá pueda encontrar, y yo creo que va a depender de todos nosotros. Un dato así para cerrar: en el año 2012, una de las provincias que prohíbe la minería a cielo abierto, como Mendoza, aún con esta ley vigente, vuelven a instalar su gobierno provincial, afín al gobierno nacional, vuelve a instalar en agenda empezar a discutir la minería, porque esta ley, había muchas empresas, sobre todo la Vale de Brasil, Barrick Gold y otras, que estaban interesadas en el gran potencial geológico mendocino. Se juntaron en su momento, se reunieron 35.000 firmas que frenaron y que pidieron que esa ley 7722 esté vigente, se respete,
y sobre todo se vele por su constitucionalidad. Entonces esto tiene que ver con lo que podemos llegar a hacer. Ahora están juntando firmas también para apoyar esta ley y para seguir apoyando la resistencia de Famatina, de las asambleas de capital y de las asambleas que tenemos y de las que aún no tenemos porque no sabemos dónde están instalados tantos proyectos como los que están en nuestra tierra. Nada más, gracias.